Hola hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Ojalá que todos se encuentren bien. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es miércoles. Entonces seguimos con nuestra serie de devocionales aquí en la Iglesia Bautista Fe Viviente. Crucificados al mundo. Crucificados al mundo es el tema de hoy. Así debemos vivir, hermanos. Pablo nos da un buen ejemplo de eso en el libro de Gálatas. Si ustedes no han leído el libro de Gálatas, ustedes se están privando de una gran bendición. Aunque solo tenga 6 capítulos, este libro, esta epístola, es una mina de oro, hermanos. Yo les sugiero que ustedes lo lean, este libro, y que lo estudien también, porque pueden aprender mucho así. En Gálatas 6, versículo 14, Pablo habla así, más o menos terminando con el libro. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Este versículo lo podríamos pasar horas analizando, pero solo quiero tocar varios aspectos, porque solo tenemos como 10, 15 minutos para estudiar en este día. Bueno, Pablo dice primero, esté lejos de mí gloriarme. Pablo tenía un ministerio fructífero, prolongado. Pablo, la Biblia realmente no nos lo revela, pero los historiadores nos dicen que Pablo pasó aproximadamente 20 años proclamando la palabra del Señor, viajando de un país a otro, sufriendo, pero muchísimas personas aceptaron a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Pero Pablo no andaba hablando así, pues yo he conducido a tantas personas al Señor. Hay cristianos que así hablan, hermanos. Y yo les digo que no es bueno, porque realmente es cuestión de orgullo, de arrogancia. Nosotros no conducimos a las personas al Señor. El Espíritu Santo conduce a las personas al Señor. Nosotros somos los voceros. Nosotros somos los mensajeros solamente. La salvación de por sí realizada no tiene nada que ver con ninguna obra de parte de nosotros. Y Pablo entendía eso. Pablo, humanamente hablando, pudo haber dicho, yo he conducido a montones de personas. El mundo está lleno de cristianos como consecuencia de mi ministerio. Pero Pablo entendía algo. Es el Señor que merece la gloria. Es el Señor que le dio a Pablo la capacidad y la oportunidad de proclamar su palabra en primer lugar. Cualquier pastor, cualquier persona que se jacte de su ministerio, realmente anda con el enfoque equivocado. El Señor es el que merece la honra y gloria. Cualquier cosa buena que pase aquí en este ministerio no tiene que ver conmigo, ni con ustedes, ni con nosotros, ¿verdad? Es el Señor que está realizando la obra y a nosotros nos toca darle al Señor la honra y la gloria, porque Él es digno. Entonces Pablo entendía eso. Dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se regocijaba no por su ministerio fructífero. Pablo se regocijaba porque el poder del Señor moraba dentro de él y también se regocijaba porque él tenía la confianza de que tenía vida eterna. Pablo tenía su destino ya finalizado, ya preparado, ya determinado. Pablo entendía que su ministerio tenía éxito como consecuencia de la obra del Señor Jesucristo y también se regocijaba porque él sabía que él iba a pasar la eternidad con Jesucristo. ¿Saben qué, hermanos? Mientras estoy hablando con ustedes, Pablo está ahorita al lado de Jesucristo, viendo su faz, ¿verdad? Celebrando las maravillas de estar en la presencia del Dios del universo, ¿verdad? Qué maravilloso es eso. Mi deseo es que todos ustedes experimenten lo mismo. Si ustedes han aceptado a Jesucristo,
lo van a experimentar. Si no, entonces todavía hay oportunidad para reconciliarse con el Señor, para evitar las llamas del infierno, ¿verdad? Entonces Pablo se regocijaba en el Señor, ¿verdad? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Qué está diciendo Pablo en ese contexto? Fíjense en su vida anterior, antes que ustedes aceptaran a Jesucristo. ¿Cómo vivían ustedes? Andando en las cosas mundanas, viviendo en la inmundicia del mundo, cediendo a las tentaciones, ¿verdad? Buscando agradarse a sí mismos, ¿verdad? A expensas, tal vez, de su relación con el Señor. O no se fijaban en el Señor. Andaban tomando, andaban en relaciones sexuales ilícitas, cosas así, hermanos. Así viven los incrédulos. Pero la Biblia habla en el libro de Colosenses, se lo mencioné ayer en el devocional también, que nosotros debemos mortificar los deseos de la carne. O sea, debemos buscar, evitar las tentaciones en primer lugar. Ni debemos fijarnos en las tentaciones, porque si pasamos bastante tiempo viviendo así, vamos a ceder. Es necesario que entendamos que nosotros vivimos, ¿verdad?, separados del mundo. Si hubieran dos cosas realmente que hacen falta en muchas iglesias de hoy, son las cosas siguientes. Número uno, los cristianos no están avanzando espiritualmente, no crecen, no se fijan en su vida espiritual. Número dos, y bien importante también, hermanos y amigos, es que nosotros aceptamos la influencia del mundo en nuestra vida, ¿verdad? Hay cristianos que viven con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo, y no debemos vivir así. ¿Qué significa la palabra crucificado? Significa más o menos ejecutado, ¿verdad? Una persona crucificada es una persona muerta. Una persona muerta no responde, no reacciona a los estímulos del mundo. Pablo estaba hablando así. Carnalmente, sus deseos carnales ya están muertos, ya estaban muertos, decía Pablo varias veces, no solo aquí en este pasaje. Entonces, Pablo entendía que es importantísimo que nosotros no permitamos que el mundo tenga una influencia ninguna en nuestra vida. Pablo no andaba tomando, Pablo no andaba participando en relaciones sexuales ilícitas, Pablo no utilizaba malas palabras, Pablo no utilizaba el nombre de Dios en vano, Pablo no cometía adulterio. Pablo vivía una vida de separación y el Señor quiere que así vivamos también, hermanos. Y solo lo podemos hacer si nosotros hemos recibido el perdón y también el poder de Dios en nuestra vida. Cuando yo andaba en el mundo, yo cometía pecado sin pensar dos veces, ¿verdad? Me burlaba de mi pecado, como les mencioné ayer en el devocional. Pero como cristiano ya, ¿cuál es mi deseo? Evitar el pecado a como de lugar. Me cuesta a veces, todos tropezamos, todos cedemos de vez en cuando, pero el punto es que debemos buscar vivir una vida limpia y pura con todos nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque ya no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios, de los cielos. Y así debemos vivir con la perspectiva eterna, no con la perspectiva carnal, como muchos cristianos lastimosamente siguen viviendo. El mundo me es crucificado. Ya no quiero nada que ver con este mundo. Estoy en el mundo no para disfrutar los placeres del pecado. Yo estoy en el mundo para glorificar al Señor y para comunicar su mensaje de vida eterna a los demás. Así vivía Pablo, así nosotros debemos vivir. Entonces, hay otra frasecita que concluye el versículo. Pablo dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no quería que el mundo tuviera una influencia
negativa en su vida. Pablo buscaba separarse de las tentaciones. Pablo buscaba separarse de la presencia del pecado, y cuando él andaba evangelizando, no participaba en las actividades de sus oyentes. Entonces, es necesario que ustedes entiendan que el Señor insiste en que vivamos una vida de separación, hasta en la casa, cuando nadie puede observar lo que están haciendo, viendo novelas en la tele o algo así, o participando en cuchicheo con hermanos y hermanas o algo así. Es necesario, hermanos, que mortifiquemos los deseos de la carne. Es una decisión consciente que tenemos que tomar, y luego tenemos que evitar la inmundicia de este mundo, evitando el pecado que el diablo pone debajo de nuestras narices. ¿Me entienden? Entonces, si tú no has experimentado victoria en su vida cristiana, es porque tú no has tomado en serio este gran precepto de la palabra del Señor. Debemos entender que para nosotros el mundo es crucificado, y también nosotros somos crucificados al mundo. El mundo no es nuestro hogar, es como un alojamiento temporal. Con el tiempo el Señor nos va a sacar de este mundo, y cuando lleguemos a sus pies, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo, vamos a tener que rendirle cuentas por nuestra manera de haber vivido aquí en este mundo. ¿Qué le van a decir? ¿Ustedes están viviendo una vida de separación o ustedes están viviendo una vida de contaminación? Si realmente ustedes están permitiendo que el mundo los contamine, no es demasiado tarde. Todavía hay tiempo. Propongan en su corazón, como Daniel lo hacía. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Así debemos vivir. Los contaminantes de esta vida son múltiples, ¿verdad? El alcohol, las drogas, el sexo, el dinero, cosas así. Es necesario que nos mantengamos enfocados en nuestro Señor. Y cuando el Señor realiza una gran obra en nuestra vida, debemos darle a Él gracias cada vez que Él lo haga. Amén, hermanos, oremos. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te pido, Señor, que lo utilices, Señor, tanto en mi vida como en la vida de los oyentes. Y te pido, Señor, que nosotros entendamos que tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de separarnos del mundo, poniendo nuestro miro en ti exclusivamente, para que tú nos puedas utilizar, para que tú nos puedas guiar también. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Gracias, hermanos. Mi deseo es que ustedes pasen un buen día, que el Señor los bendiga ricamente, y mi deseo es que ustedes me acompañen mañana otra vez, mientras tenemos el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Bendiciones, hermanos, y gracias por su atención hoy.